Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, una vez más. Queremos saludar a todos los hermanos, primeramente los que estamos acá, hermanos, y los que están en casa, los hermanos que todavía no nos podemos reunir todos juntos en el mismo día, pero saludamos a todos los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan en El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos abrazos de la iglesia acá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los bendiga grandemente y que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Para eso hemos venido a este lugar, para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Así, hermanos, queremos seguir el tema que traemos. Y es un tema que se puede estar hablando aquí quizás por el resto del año, que es la doctrina de la fe en Dios. Vamos a seguir con ese tema porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender en la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso tenemos que dedicar este tiempo para no solamente leer, sino detenernos en las Escrituras y escuchar lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos y poder atender bien a la palabra y que esa palabra pueda llevarse a la práctica en nuestras vidas. Amén. Yo voy a invitar que se ponga en pie, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer ahí el versículo 1. Este versículo es muy famoso, se lee y se predica mucho sobre este versículo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando lo tengan, dan un amén. Tome su Biblia, te voy a dar tiempo para que lo busque. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice ahí la santa palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo leo nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, que nos permites un día más poder tocar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablándonos a nosotros en este día, edificándonos, exhortándonos, consolándonos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te suplicamos que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, en cada corazón que le escuche. En nuestras vidas, Señor, que podamos cumplir
el propósito y terminar nuestra carrera en victoria y dándote siempre honra y gloria a ti, Señor. Te suplicamos que tu presencia se manifieste a través de tu palabra, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra linda. Recibe la alabanza, recibe el poder, Señor. Quita toda palabra grosera de mi boca y que salga la palabra necesaria para la necesaria edificación. En el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das, por el privilegio que nos das de poder nosotros tener esa libertad de abrir esta palabra y de leerla, de estudiarla, de escudriñarla y poder nosotros así entender las cosas tuyas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento, amados. Estuvimos hablando el sábado pasado de que es fácil desviarse de la fe. Es fácil. La palabra de Dios dice que Salomón se desvió. Hubo un tiempo que el rey Salomón se desvió de la fe y llegó a adorar imágenes, ídolos. Ahí está escrito la historia de Salomón. Y con toda la sabiduría que tenía Salomón, porque según la escritura dice, el rey Salomón fue el hombre, aparte de Jesús, el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Dios lo llenó de sabiduría grande a Salomón. Fue tanta la gloria que Dios le dio a Salomón que aún la gente deseaba en aquel tiempo venir a escuchar al rey Salomón. Porque la fama de Salomón se había hecho grande. Porque una de las cosas que el rey Salomón le pidió a Dios antes de entrar a gobernar al pueblo de Israel, le pidió sabiduría para poder gobernar. Y el Señor le contestó esa oración al rey Salomón y le dijo, por cuanto no has pedido oro y plata, has pedido sabiduría, te voy a dar sabiduría y también te voy a añadir esas otras cosas que no me has pedido. Y entonces este hombre dice, según la historia, si usted ha leído el Antiguo Testamento, ahí va a encontrar la historia de Salomón, en donde en ese tiempo el pueblo de Israel brilló. Todo el mundo quería ser ¿qué? Israelita en ese tiempo. Porque el estándar de vida que tenía Israel en ese tiempo era alto. Aún los siervos de Salomón dice que comían en platos especiales de oro, de plata. O sea, era grande lo que Dios le dio a Salomón. Y fue grande. Pero, fíjese bien, pero dice que cuando ya Salomón era mayor, cuando ya tenía años de estar reinando, dice que las mujeres que tuvo, las concubinas, porque Salomón tuvo muchas concubinas, mujeres, esposas, ellas dice que lo desviaron de la fe que él tenía, de su Dios, y llegó a adorar aún hasta los ídolos. Le llegó a quemar incienso a los ídolos. Con toda esa sabiduría, hermano, se desvió por un tiempo de la fe. Es fácil desviarnos de la fe. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué cree que le da ese consejo Pablo a Timoteo? Ten cuidado, le dice, de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. No te descuides, porque es fácil, amado, desviarse de la fe pura
y genuina del único Dios verdadero. Por eso es que la Escritura tiene mucha advertencia para nosotros. El que tengamos cuidado. Y sobre todo en estos últimos días que nos ha tocado vivir, en donde, hermanos, se ha amontonado, pero cantidades de maestros, cantidades de gente hablándonos aparentemente de parte de Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos seguir esas corrientes que se manifiestan en el mundo, hermanos. Estamos hablando del mundo cristiano. Aparte del mundo religioso, que sabemos que está saturado de muchas mentiras. Entonces tenemos que tener un gran cuidado, porque el ejemplo de Salomón está puesto allí para que nosotros miremos allá atrás lo que le pasó a Salomón. Por causa del pecado, las mujeres lo desviaron a Salomón a hacer lo malo delante del Señor, a apartarse de su Dios. Con todo ese calibre que tenía Salomón, imaginémonos un momento. Yo creo que nosotros no hemos llegado quizás a esa sabiduría que tuvo Salomón. ¿Cuántos dicen amén? Porque es cierto, hay muchas cosas que Salomón entendió, que nosotros no las entendemos todavía. Aún dice la palabra que Salomón llegó a entender el lenguaje de ¿qué? De los animales. Miren qué tremenda sabiduría. Aparte de Jesús, ese ha sido el hombre más sabio que ha existido. Ahora, con Jesús nadie se puede comparar, porque Él es el sabio de los sabios. Amén. Entonces, la fe, dijimos que es una doctrina fundamental para nosotros, pero no cualquier fe, porque usted sabe que el mundo, todo el mundo tiene fe. Dice amén la iglesia. Todo el ser humano tiene fe en algo o en alguien. Todo el mundo cree en algo o en alguien, hermanos. Le decía yo a un muchacho ateo en mi tierra, hace 2 años que fui por allá, fuimos con mi familia, con mi papá, mi mamá y mi hermano. Estaba hablándole a un muchacho que decía él que era ateo. Y dice, yo soy ateo, dice, yo no creo en Dios. O sea, como jactándose pues. Y le digo yo a él, esa es tu creencia, no es que yo no creo en nadie, esa es la creencia tuya. Tú crees que no existe Dios. Es una creencia, el ateísmo. Dicen amén. Creen en la nada. Entonces es una creencia, es una fe, pero que no salva. Esa fe es muerta. Todo mundo cree en algo o en alguien, hermano. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que creemos en el único Dios verdadero? ¿Y quién es ese Dios verdadero? ¿Verdad? Nosotros hemos creído en ese único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Y no queremos apartarnos, que nuestra fe, que nuestra mirada siempre esté puesta en Él, hermano. Aunque oigamos lo que oigamos, su mirada y mi mirada tienen que estar fija en Jesucristo. Porque Él nunca nos va a dejar. Si dependemos siempre de Él, nunca nos va a dejar. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que es fácil desviarnos. Por eso, hermanos, en la iglesia necesitamos muchos maestros de Dios que sean llamados por Dios a este trabajo. Porque hoy en día las personas son tentados a agarrar la Biblia y querer enseñar la Biblia, hermano. Y esto no es solo de agarrar y querer enseñar la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Y necesitamos gente, hombres y mujeres, que sean llamados de parte de Dios a hacer ese trabajo para que nosotros recibamos edificación, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos afirmemos en nuestra creencia. Imagínense usted, yo creo que usted se dio cuenta de lo que está pasando en estos días en el ambiente religioso.
Yo creo que la mayoría sabemos ya, no, quizás no es necesario que yo les diga esto, pero hace poco el representante de los católicos llegó a Irak. ¿Y cuál es el propósito de él llegar a Irak? Él lleva un propósito definido. Él quiere unir, ¿qué? A los judíos que no creen en Jesús. Quiere unir a los musulmanes y hacer esa unidad ecuménica. Y el argumento que él saca es que tanto los judíos como los musulmanes y los cristianos tenemos un padre, y es Abraham. Fíjense cómo tuerce el hombre las cosas. Y yo quiero que usted ponga atención a eso. Dice, los tres grupos, estas tres religiones, dice, los tres tenemos algo en común, que somos descendientes de Abraham. Creemos en nuestro padre Abraham. Pero nosotros sabemos que no es así. Puede ser que Abraham sea el padre de los judíos, y así es. También los musulmanes, el descendiente el de Abraham, que se llamó Ismael, que es parte de esa descendencia musulmana, el padre de Ismael era Abraham. Pero fíjense bien la falacia o la sagacidad con la que él está hablando. Él no menciona a Jesús, menciona a Abraham. ¿Por qué no menciona a Jesús? O sea, tenemos nosotros que estar bien despiertos a lo que escuchamos, porque se oye bueno, se oye bien piadoso aquello, pero en lo fondo hay falsedad en eso, hay mentira, porque él no menciona a Jesús, menciona a Abraham, porque él sabe que si menciona a Jesús, los judíos que no son convertidos a Jesús lo van a rechazar. Dice amén la iglesia. Los musulmanes también lo van a rechazar si él menciona a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. No sé si me están entendiendo. Entonces, nosotros necesitamos maestros, hombres que tengan discernimiento y poder entender lo que está pasando y no dejarnos envolver de esa mentira. Porque se oye bueno. Y déjeme decirle, hermano, predicadores grandes en Estados Unidos, con congregaciones grandes, ya están unidos a ese movimiento. Ese movimiento se le llama el movimiento ecuménico, que no importa lo que la persona crea, total, todos los caminos van a Dios. Y es verdad eso. No es verdad. Y lo que dijo el Papa hace poco, no hace mucho, creo que el año pasado, un poquito más atrás, quizás él dijo esto, que él declaraba que ya no habían protestantes en el mundo. Así dijo él, ya no hay protestantes. ¿Por qué él declaró eso? Porque la mayoría de pastores, predicadores, están ya metidos allí y no pueden protestar. ¿Por qué? Porque si protestan los van a perseguir, los van a rechazar. Y como hay intereses en medio, no quieren dejar esas posiciones que tienen, hermano. Uno de ellos, y lo voy a mencionar, se llama Kenneth Copeland. Ese hombre predica la prosperidad, pero él ha aceptado al Papa como un representante de Cristo. ¿Está desviado ese hombre? Pregunto. ¿Está desviado? Por eso hablaba yo de Salomón. O sea, es fácil desviarse de la fe. Es fácil desviarnos de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hoy es más difícil todavía, porque estamos viviendo los días finales, hermano. Pero no solamente él. Está Kenneth Copeland, Benny Hinn, está John Hagee, el que escribió el libro En Defensa de Israel, James Robinson, Pat Robertson creo que se llama el otro. Todos estos hombres tienen programas de televisión. Son personas que influyen en la sociedad norteamericana y en las sociedades latinoamericanas y mundial. Entonces, si ellos ya se metieron ahí, ahora, ¿qué cree que nos espera a nosotros si nosotros vamos en contra de esas cosas? Por eso les decía la vez pasada, viene una confrontación entre lo verdadero y lo falso. Aunque no querramos, va a haber esa confrontación. Porque nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, no reconocemos al Papa como un representante de Dios. Dice amén la iglesia. No tenga miedo, porque Él no es el representante de Jesús sobre la tierra. El que representa a Jesús en la tierra se llama Espíritu Santo. Él fue que fue enviado, ¿para qué? Para guiarnos, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Pero es importante que nosotros, hoy más que nunca, estudiemos, profundicemos más en la palabra. Porque por causa de esas cosas, estos hombres, digamos, se han desviado reconociendo esas religiones. Yo decía el sábado pasado, en los judíos, que la iglesia es idólatra a Israel, idolatran a Israel. Y uno de estos líderes es el que ha escrito ese libro que se llama En Defensa de Israel. ¿Qué está defendiendo este hombre? ¿Está defendiendo la fe en Cristo o está defendiendo la nación? Está defendiendo la nación. No está defendiendo la fe en Jesucristo. Entonces, ¿en qué posición está este hombre? La misma que el Papa dice. Que todos dice que todos tenemos un padre, Abraham. Pero la palabra de Dios dice que los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? Según la palabra. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. No los que son según la carne, sino según el Espíritu. Si nosotros creemos en Jesús, la simiente que viene de Abraham. Y yo quiero que me entiendan bien, porque hay gente que puede decir allá, este hermano quizás tiene algo contra esta gente. No. El punto principal de todo esto, ¿cuál es? Que usted y yo tenemos que armarnos de valor y estar seguros en quién nosotros hemos creído, hermano. No hemos creído en algo, en un mito, hemos creído en el Cristo de la gloria, que vino a la tierra, anduvo en la tierra, hizo muchos milagros, levantó muertos, sanó paralíticos, leprosos, hizo maravillas como ningún otro ha hecho sobre la faz de la tierra, hermanos. Porque si usted compara a Jesús, ¿con quién lo va a comparar? Con nadie puede compararse la persona de Jesús. Él mismo lo dijo. ¿Quién de ustedes me va a acusar de pecado a mí? Todo el mundo se quedó como callado. Porque Jesús nunca tuvo relación con el pecado. Porque Él es el Verbo hecho carne. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Entonces, todo lo que se está dando, y esto es una señal, ponga atención a lo que le voy a decir, lo que está pasando en Irak. La gente, hermano, idolatrando, aún esa gente de ahí están idolatrando al Papa, haciéndole un montón de ¿cómo se llama?
de ritos y una bienvenida que le han dado, hermano, como que ha llegado Dios ahí. ¿Sí o no? Yo creo que la han visto en las noticias, ¿verdad? Pero él no dice de Jesús. Él no menciona a Jesús porque él sabe que cuando usted menciona el nombre de Jesús, algo pasa. Dice amén la iglesia. Todo está bien mientras usted no menciona el nombre de Jesús. Dice amén la iglesia. Porque en ese nombre dice la palabra de Dios. En ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Entonces ese nombre tiene poder. Por eso cuando usted le habla a las personas del Medio Oriente de Jesús, rápido se manifiestan negativos. Porque ellos no quieren escuchar. Me han dicho a mí los musulmanes, háblame de Dios menos de Jesús. Eso me lo han dicho a mí, no me lo han contado, me lo han dicho a mí. Pues sí, les digo yo a ellos, te hablo de Jesús porque Él es Dios. Dice amén la iglesia. Él es Dios. Y no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús tiene poder. El infierno se sacude cuando usted menciona el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a defender. Siempre, hermano. Aunque nos cueste la vida, hay que defender eso. Porque eso es lo que los hermanos en el primer siglo defendieron. Ellos no fueron perseguidos por otra cosa, sino por seguir y proclamar a Jesús como su Señor, que había muerto y resucitado al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Esteban lo estaban apedreando, ¿qué dice la palabra de Dios? Que le fueron abiertos los cielos y vio a Jesús, dice, a la diestra de Dios. Bendito Dios. Y las piedras le caían y Esteban ya no sentía las piedras, estaba viendo la gloria de su Señor. Amén. Entonces, nosotros hemos sido llamados para eso, para defender esa verdad eterna. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, no nos vamos a someter a esas cosas, no nos vamos a someter al ecumenismo, no vamos a entrar allí, hermano, en el nombre de Jesús, porque el que se enrede en el ecumenismo le está diciendo amén a la mentira. Y ya dijimos al principio que si Salomón con toda esa sabiduría se desvió de su fe y llegó a adorar ídolos, ¿qué le parece a nosotros si no tenemos cuidado? Pero Dios también tiene siervos y siervas en estos días también, en donde, hermano, nos vamos a parar en la brecha, nos vamos a parar, hermano, firmes contra todas esas corrientes en el nombre de Jesús y vamos a seguir proclamando, hermano, que el ecumenismo no es de Dios, no todos los caminos van a Dios. Jesús lo dijo. Yo no sé si lo han entendido esta gente, que Él era el único camino. No hay muchos caminos. Isaías dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su fin es ¿qué? Es perdición. Aquí no es la opinión del hombre, hermano. Pueden venir a decirnos estamos equivocados. Pero por eso es que la palabra nos dice a nosotros que tengamos cuidado, porque en los posteriores días muchos dice, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores. O sea, van a engañar. Lo dice ahí primera carta, creo que es primera carta de Timoteo, si no me equivoco, ¿verdad?
Mire lo que dice allí. Ya lo hemos tocado en otras oportunidades. Creo que es primera carta a Timoteo donde dice allí. Búsquelo conmigo. Sí, aquí dice primera carta a Timoteo, ahí lo hemos leído en otras oportunidades. Capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice allí? Lo hemos citado en muchas oportunidades este versículo. Pero el Espíritu dice, ¿qué dice? Dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos dice, ¿qué dice? Apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrina ¿qué? De demonios. O sea, importante lo que usted y yo escuchamos. Porque no todo lo que se escucha es de Dios. Hay que estar bien despiertos, el oído bien abierto, para no ser engañados. Porque usted sabe que los demonios son astutos. Si engañaron la tercera parte de los ángeles allá arriba, hermano, no puede engañar al hombre. Y el hombre sin darse cuenta muchas veces ya está engañado. Por eso es importante la exhortación en los púlpitos, que haya regaño en los púlpitos hacia nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo nos exhorte, que el Espíritu de Dios nos regañe. Si estamos desviándonos, hermanos, que nos regañe para volver al camino correcto. Por eso el Señor le dice allá a Isaías, paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. Creo que Isaías lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, hermano, con facilidad vamos a caer en el error. Muchas veces la exhortación no nos gusta. A los pastores no les gusta que nos exhorten. Por eso es que no creen en el ministerio de los profetas en este tiempo. Sí creen en el ministerio de los profetas falsos, pero no en los verdaderos. ¿Cómo es eso, hermano? Si hay falsos, tienen que haber verdaderos, dice amén la iglesia. Uno de los trabajos de los profetas verdaderos es ¿qué? Exhortar. ¿A quiénes? A los líderes, a los pastores. Por eso muchos pastores dicen, yo no creo a los profetas, porque no les gusta que los exhorten. Se cree que él es el único que puede hacer lo que le da la gana en la iglesia. Y no es así, mi hermano. Y dijimos en otras oportunidades que la iglesia tiene un dueño y el dueño se llama Jesucristo. Él es el que nos ha salvado a usted y me ha salvado a mí, ¿verdad? Y si Él nos exhorta, hay que darle gracias a Dios, hermano, porque necesitamos la exhortación, ¿verdad? Necesitamos que seamos exhortados porque naturalmente nos vamos desviando muchos. Estos líderes se han desviado. Empezaron bien, han predicado el evangelio, ahora ya se han enredado con la gran ramera, con la gran prostituta. Se han enredado con los que aborrecen a Jesús, porque los musulmanes no aman a Jesús. Los judíos no convertidos no aman a Jesús, mi hermano. ¿A cuánto les gusta ser exhortado? Lo miro un poco triste, no nos gusta la exhortación. ¿Verdad que no nos gusta? Siempre nos gusta que nos digan todo está bien, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, estaba explicando el sábado pasado, sí, hay judíos que creen en Jesús, pero son pocos. Quizás un 5% de la población, quizás menos, de la población judía creen en Jesús. La mayoría no creen en Jesús. Siguen esperando su Mesías.
Y el Mesías que ellos esperan va a ser el anticristo, porque el Mesías ya vino hace 2000 años atrás y viene por segunda vez, pero ya no viene como cordero, dijimos. Ahora viene como juez y señor, como rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? O sea, hay, pero eso no quiere decir que toda la nación sea cristiana. No, hermano. Lo mismo en Irak, en todos esos países, Irán. Ahí hay persecución a los cristianos verdaderos. Ahora, si usted quiere seguir proclamando el nombre de Cristo, vaya a esos lugares y me cuenta después. Ahora, si usted no habla de Cristo, usted se puede ser amigo de ellos. Dice amén. Eso es lo que ha pasado con John Hagee. A él lo invitaron, dice, un movimiento que hay en Norteamérica que se llama el movimiento sionista, que ese movimiento comenzó después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Es un movimiento político que querían establecer a Israel como nación. Ese movimiento es de pura gente judía. Ahora, para usted tener relación con ellos, usted no tiene que mencionarles a Jesús. Porque si usted le menciona a Jesús, ellos no le dan a usted la amistad que usted quiere con ellos. Sí, esa es la condición. Entonces él se ha hecho amigo de ese movimiento. Y allí por el año quizás 2006, 2007, él lo explica en el libro, lo invitaron a dar una conferencia a mucha gente judía. Y lo primero que le dijo a los judíos, que quería pedirle perdón en el nombre del cristianismo porque nosotros lo hemos tratado mal a los judíos. Perdón. ¿Es verdad eso? Dijimos que nosotros no tenemos nada contra el pueblo judío. Oramos por ellos para que se conviertan. Nosotros los cristianos no podemos odiar a nadie. Dice amén la iglesia. Amar, dijo Jesús. ¿A quiénes? Aún hasta vuestros enemigos. Orad por ellos, bendecirlos. Eso es lo que dice la palabra de Dios a nosotros. Entonces él dio esa conferencia allí. Y los judíos le pidieron a él que diera esa conferencia, que hablara en esa conferencia. Y lo primero dice que hizo, que pidió perdón a los judíos porque nosotros los cristianos los hemos tratado mal. Y él menciona la Inquisición. Lo que no se da cuenta es que la Inquisición no fue parte del cristianismo. Fueron los católicos. Y hay que hacer una diferencia entre católico y cristiano. Dice amén la iglesia. No podemos meter esas dos cosas. Y al grado que dice que llega a eso hasta en tiempo de Hitler, dice que Hitler era cristiano. Imagínense, ¿cómo puede una persona llamarse cristiana con semejantes barbaridades que hizo? Nos dolió lo que le hicieron a los judíos, porque nadie desea ese mal, hermano, para nadie. Los hijos de Dios no deseamos ese mal para nadie. Dice amén la iglesia, dicen amén los hijos de Dios. No deseamos esas cosas, ¿verdad? Deseamos que se conviertan al Señor, que entreguen su corazón a Jesús, que el Señor los limpie, los perdone y los salve, hermano, a todo hombre, a toda criatura. Nosotros no nos alegramos del mal ajeno, los cristianos verdaderos, los verdaderos hijos de Dios no nos alegramos del mal ajeno. Pero estos hombres se desvían, ¿por qué? Porque se meten en áreas que no tienen que meterse. Y yo he venido hablando de aquí, este púlpito, que la iglesia no se puede meter en la política. Porque ese movimiento sionista es un movimiento político, meramente político, y defienden la nación de Israel. La iglesia no está para defender la nación de Israel. Dice amén la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que va a defender la iglesia entonces? La fe en nuestro Señor Jesucristo. El que no cree en Cristo Jesús anda en la carne, dice Romano.
Y los que viven según la carne, dice, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Eso es aplicable a judíos y no judíos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar despiertos lo que está pasando, prepararnos porque eso viene, esa ola va a venir más fuerte. Al grado que nos van a querer tapar la boca a todos los que predicamos en contra de todas esas cosas. ¿Y qué va a pasar con estos pastores que se han metido en ese movimiento? Déjeme decirle una cosa, el Espíritu Santo se va a apartar de ellos. ¿Por qué? Lo que le pasó a Saúl, ¿se acuerdan? Al rey Saúl, ¿qué le pasó? Cuando desobedeció a Dios. No obedeció el mandamiento, los mandamientos de Dios. Dice que el Espíritu se apartó ¿de quién? De Saúl. Saúl siguió reinando, pero ya la presencia de Dios no estaba en su vida. Y eso le va a pasar a todos estos líderes grandes. Aunque sigan hablando allí, el Espíritu Santo ya no está allí, hermanos. Porque el Espíritu Santo se va a manifestar donde se levante el nombre de Cristo. Donde se levante el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Se va a morir esas congregaciones. Porque si el Espíritu no ministra, va a ser la carne ministrando. Por eso dice ahí Romanos, el pasaje que leímos al principio. Romanos 8, miren lo que dice este capítulo que es bien inventado. Es un pasaje muy conocido por nosotros los cristianos. Romanos 8:1. Dice ahí. Ahora pues dice, ¿qué dice ahí? Ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Es bien clara la escritura. Ninguna condenación hay para los que están, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Y ahí le agrega esa otra parte, que es importante que nosotros la entendamos. Los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Qué entendemos nosotros de eso? Los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a lo natural, los que no siguen ¿qué? Sus propios pensamientos, sus propias ideologías, su propia sabiduría, su propia inteligencia. Porque el hombre, hermano, mete sus manos en las cosas de Dios, mete su propia sabiduría. Por eso el apóstol Pablo le reclama a los corintios, cuando yo vine a ustedes, les dice, no vine con excelencia de palabras, ¿sí o no? Yo no vine diciéndoles que yo era sabio, sino vine con demostración de poder, para que vuestra fe, le dice a los corintios, no esté fundada, ¿a dónde? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque ahí es donde usted y yo nos afirmamos. Aquí no es que usted sea sabio, el hombre puede ser sabio en el mundo, pero cuando viene a Cristo, Él quiere que esa sabiduría sea sometida a la sabiduría del Espíritu Santo. Hay cambio. Puede ser que una persona que no sea letrada nos esté enseñando las Escrituras, pero a veces no queremos escuchar porque no es un don. Un fulano tiene que ser, ahora en día existen hasta esos títulos, doctor en ciencias y letras, doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en escatología, apologista, que a saber de dónde han sacado toda esa terminología.
No encontramos en la Biblia todos esos términos que los hombres usan. Hasta doctores en divinidad hay hoy en día. ¿De dónde han sacado todo eso? Sí, de la carne. Eso es reino carne. Siempre levantando lo que el hombre es, no lo que Cristo ha hecho en esa alma. Bendito Dios. Pedro no era doctor en teología, pescador era. Mateo no era como se llama un apologista, como lo llaman hoy en día, cobrador de impuestos y sinvergüenza. Sí, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, los que no andan conforme a la carne, muchos andan conforme a sus propios caminos, mi hermano. Y puede ser que sean elocuentes para hablar, le hablan y le sacan palabras que usted mismo ni sabe lo que le están diciendo. No necesitamos palabrería, necesitamos verdades que nos sacudan. Porque estamos cansados de tanta palabrería, mi hermano. La iglesia necesita ¿qué? Los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, ¿verdad, hermano Abraham? En donde dice que hay ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a los santos, para edificarnos, para que el Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Eso dice la Escritura. Ahí lo dice Efesios 4:11, ¿verdad? Ahí está, lo pusieron los hermanos. ¿Qué dice allí? Y él mismo constituyó, dice ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros en plural, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? El siguiente versículo que dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a quienes, a los santos, para que usted y yo no nos quedemos niños, crezcamos en la fe, crezcamos en la obra de Dios, para que lleguemos a la medida que Dios quiere que lleguemos, mi hermano. Ahí no aparecen apologistas, ¿verdad? No aparecen doctores en divinidad. No aparecen ahí, ¿qué? Doctor en escatología. Ahí no aparece doctor en teología. Toda esa terminología es carnal. Es inventada por los hombres, no por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un diseño sobre la iglesia, que son apóstoles, profetas, hombres y mujeres de Dios, hermano, que se paran en la palabra y traen exhortación a los cristianos. Porque una de las características de los profetas es esa. No vienen aplaudiéndonos, sino exhortándonos, regañándonos. Y eso no le gusta al hombre, que lo exhorten, que lo regañen. Entonces Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es verdad. Pero ahí le añade la otra parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a sus propios caprichos. Porque hoy en día cuando usted le regaña a un hermano, lo primero que hace ¿qué es? Agarrar su maleta y se va. ¿Sí o no? Ahí se lleva su rebelión en esa maleta. Es verdad, no nos gusta que nos regañen. Pero si aceptamos la corrección de Dios,
Dios nos trata como a hijos verdaderos. Aunque nos discipline, nos regañe, es para nuestro propio beneficio, mis hermanos. La iglesia, estos líderes, tenemos que hablarles en el nombre de Jesús que se han desviado. Se han desviado de la fe, están apostatando de la fe. Se han apartado de aquel que murió en la cruz del Calvario por ellos. Y están exaltando lo que no tienen que exaltar. Están exaltando a Abraham. Lo cual Abraham, si tuviera Biblia, diría: arrepiéntanse, no lo hagan. Busquen aquel que yo vi, que me fue revelado, que venía. Y Jesús se los dijo a los fariseos: Abraham vio mis días y se gozó. Y dijeron aquellos carnales: ¿cómo nos dice que Abraham lo vio a él? Si ni tiene 50 años de edad y dice que conoció a Abraham. Carnalmente no lo podían entender. Que era el verbo, era Dios allí. ¿Cuántos entienden que Jesús era antes de Abraham? Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero es aquí que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Necesitamos esos 5 ministerios, ¿verdad? Entonces dice que esos 5 ministerios son puestos ¿para qué? A fin de perfeccionar a todos los santos. ¿Para qué? Dice ahí, lo ponen los hermanos ahí el versículo. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que estén sentados en la iglesia. Para que estén criando callos ahí. No, ¿verdad que eso? Porque hay unos que hasta dueños nos hacemos de las sillas. ¿Qué dice allí? Póngalo ahí de los hermanos. ¿Verdad? No, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros y el propósito de Dios es perfeccionarnos para la obra, dice, ¿de qué? Del ministerio. Para que trabajemos en su obra. Para que entendamos cómo vamos a hacer trabajo dentro de la obra de Dios, hermano. Para que sepamos lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. No me le quiten volumen porque no va a salir allí. Para eso, aquí está, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es solo por gusto, este es el diseño de Dios. Este es andar en el Espíritu. Permitir que esos trabajos, esos siervos y esas siervas traigan la palabra y nos edifiquen y nos perfeccionen, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que no están bien. Dice amén la iglesia. Y Él quiere ¿qué? Limpiarnos, perfeccionarnos, hacernos mejores personas. Dice ahí, seguimos el otro versículo, dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El otro versículo, versículo 13. Bendito Dios. Alabado Dios. Hasta que todos, dice ¿qué? Lleguemos a dónde? Lleguemos al ecumenismo. Esa no es la unidad que dice Dios, hermano. Esa no es la unidad del Espíritu. El ecumenismo no es la unidad de Dios. Ese es invento de los hombres, o mejor dicho, del diablo mismo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a creer lo mismo. ¿Y del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios, amado.
El Señor quiere que lo conozcamos. Pero esos trabajos son para eso, para darnos conocimiento del Señor. Por eso dice allá en el Antiguo Testamento, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, hermano. Yo no quiero conocer la religión musulmana si yo voy a hacer lo que creen. ¿Qué me importa a mí de Mohamed? O de Buda. A mí lo que me importa conocer es a quién. A Cristo Jesús. Aquel que extendió sus brazos santos en la cruz del Calvario por nosotros, mi hermano. Aquel que cuando lo maltrataban no abría su boca. Aquel que como cordero mudo fue llevado, dice, al matadero y no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, vituperado, rechazado, lo insultaron, se burlaron de él. A ese queremos conocer nosotros. Pero entonces dice ahí, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Por supuesto, hermano, ese es el propósito del trabajo de la palabra, del ministerio de la palabra. Si usted se fija, gracias a Dios, acá, el hermano cuando enseña el día domingo, si usted analiza las enseñanzas de que trae el hermano y lo que compartimos el día sábado, todos vamos hacia un mismo propósito, hacia Jesús. Aunque el hermano se vaya por allá, me vaya por allá yo, vamos al mismo, a la misma meta, Jesús. ¿Hablar de quién? De Jesús. ¿Predicar bien? De Jesús. Y dice ahí el otro versículo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, del conocimiento del Hijo, a la medida, dice, ¿qué dice ahí? A un varón, ¿qué? Perdón. A un varón, correcto, hermano, firme en su creencia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. A la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Poderosa la palabra. Para eso nos reunimos, para eso enseñamos la palabra. Ese es el propósito de estar en estos púlpitos, no para perder el tiempo, no para ofender a la gente, sino para edificarnos. Y no es tanto, hermano, que nos estén gritando, sino que cuántas verdades nos están trayendo a luz si realmente estamos conociendo al Hijo de Dios. Por lo general, nosotros los que predicamos acá no somos de los gritones, ¿verdad, hermano? Aunque siempre el Espíritu nos toca, nos hace llorar, nos hace gemir. Ese es el propósito. No venimos a perder el tiempo acá, ni lo estamos perdiendo en nuestras casas, estamos edificándonos. Queremos conocer a ese varón perfecto, Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque usted sabe que aún los discípulos andando con el Señor no lo conocían bien, quién realmente era Jesús. Aún después de resucitado, dice la Escritura, que iban dos caminos de Emaús. Y el Señor les salió al encuentro. Y ellos habían andado con Jesús y no lo conocieron. Y les preguntó que de dónde venían. De Jerusalén, le dice. ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado allá? No, le dice, ¿qué ha pasado? De Jesús. Ese varón que nosotros creíamos que él era el Cristo.
Ahora ya está muerto, ya están 3 días de que murió. Y eres el único que no te das cuenta de lo que ha pasado. Iban con él y no lo conocían. No lo reconocieron, hermano. ¿Usted se imagina? Y cuando él hizo que iba a ir para otro lado, dice que lo forzaron a que fuera con ellos. Y cuando él dice que se sienta con ellos a partir el pan. Y cuando partió el pan y se los dio, hasta entonces dice que los ojos de ellos, ¿qué? ¿Fueron qué? Abiertos. No te dabas cuenta, le dice el uno al otro, cuando nos hablaba, ardía nuestro corazón. Porque las palabras de Dios, de Jesús, penetran hasta lo más profundo de nuestras vidas, mi hermano. Hay cambios. Dice amén la iglesia. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Tiene que haber un fruto. Por eso dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero todo pámpano que en mí lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto y su fruto permanezca. Por eso dijimos, este trabajo, si Dios llama a sus hijos para enseñar la palabra, hay muchos siervos, hay muchas siervas, hay muchos maestros que son de Dios, hay profetas de Dios en este tiempo. El que diga que no hay profetas de Dios en este tiempo, está equivocado. Si hubo en aquel tiempo, tienen que haber ahora, porque el diseño de Dios no se ha terminado, sigue vigente. Efesios 4:11 en adelante, sigue vigente. Hasta que Cristo venga, mi hermano. Lo que se oye mucho de los falsos, pero poco se oye de los verdaderos. Porque a los verdaderos no los quiere la gente. No los invitan a sus congregaciones. Porque tienen miedo. Eso ha sido siempre la historia. A los verdaderos los apedreaban. Los perseguían. Los maltrataban. A los falsos los besaban, se inclinaban a ellos. Es lo que hace la gente con el Papa. Le besa la mano, se inclinan ante él. Entonces tenemos un trabajo nosotros que hacer. Y acuérdese que nosotros estamos siendo edificados para un propósito, para compartir con otros lo que Dios quiere que compartamos, no para que nos estemos sentados, sino para activarnos en la obra de Dios, hermano. Ser testigo de Cristo, testificarle al mundo, a todas las criaturas que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el propósito del ministerio de la palabra, hermanos. No para estar haciendo payasadas acá, hermanos, sino para traer la verdad de Dios a la mesa y comamos ese pan espiritual que trae vida eterna, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Romanos dice, ninguna condenación hay. Dice amén la iglesia. Para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne. No, hermano, aunque no nos guste, tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Si el Señor dice, no mientas, no mientas, mi hermano. Si el Señor dice, no te inclines a ningún ídolo, no lo hagas. No exaltes al hombre, no exaltes ninguna nación, no importa donde tú seas, no exaltes ninguna nacionalidad. No defiendas tu país, porque muchos de nosotros somos bien nacionalistas. Dicen amén. Defendemos nuestro país. Ese es carnal, hermano. Ese es carnal. Todos los países Dios los ha establecido y todos los países tienen algo positivo y también tienen cosas negativas. Dicen amén los hermanos de Guatemala. Dicen a ver los hermanos de Nicaragua, hermano.
¿Verdad? ¿Verdad? Dígame. Sí, nosotros, por eso es que si usted ha oído acá, en las prédicas que Dios nos ha dado aquí, casi siempre usamos el término hijos de Dios. ¿Por qué? Yo sé por qué, hermano. Porque esa palabra cristiano está bien ya, bien ajada. Al diablo mismo dice que es cristiano. ¿Sí o no? O sea, mejor usar hijo de Dios. Porque eso es lo que la palabra dice. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de ¿qué? De Dios. O sea, ¿cuántos acaso se consideran hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Porque hemos creído en el Cristo de la gloria. Él es nuestro Señor, nuestro Padre. Bendito Dios. Entonces, somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan lo dice, a los que creyeron, a los que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, yo prefiero usar el término hijo de Dios. O sea, aunque la palabra cristiano no es mala, pero ya está muy gastado, hermano, eso. Porque sí, cristiano quiere decir seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero ahora todo el mundo dice que es cristiano. Yo les he explicado a la gente de la India, a la gente de Medio Oriente, porque ellos cuando nosotros les decimos que somos cristianos, me dijo una vez un hindú, ¿y cuándo vas a llegar a ser cardenal vos? Me dice. Cardenal. Cardenal. Le digo yo no soy católico, le digo, ¿cómo es eso? Me dice. Yo no soy pastor católico, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y nunca, yo no quiero llegar a ser cardenal porque eso no existe en la Biblia. Eso de cardenales no existe en la Biblia. ¿Verdad? Esas son cosas, es cosa de los hombres. Son inventos de los hombres. Tampoco hay monjas. ¿Verdad? Pero como el hombre hace lo que cree que está correcto en su propia sabiduría, el hombre se enreda. Por eso es que tenemos que tener un gran cuidado los que compartimos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano. Primero tenemos que ser llamados por el Señor a este trabajo, si no, no te metas ahí. Ya vamos a ir terminando ahí, en Romanos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 6 de Romanos. Versículo 5 vamos a leer ahí. Mire lo que pasa cuando el hombre depende de sus propias cosas, de la carne. ¿Qué pasa allí? Capítulo 8, versículo ¿qué? 5, ¿qué dice? Porque los que son, dice, ¿de qué? De la carne, piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué está diciendo ya el Señor en su palabra? Dos formas de pensar diferentes. Dos formas de alimentarse diferentes. Dos formas de conducirse diferentes. Pero de acuerdo a lo que el hombre piensa, eso habla y así lo lleva a la práctica, mi hermano. Mire el versículo 6 que dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte.
¿Pero qué dice allí? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener paz real? No una paz ficticia, paz verdadera. Tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Tenemos que pensar como Dios piensa. Mirar las cosas como Dios las mira. Mirar al mundo como Dios lo mira. Caminar como Dios quiere que caminemos, como Él caminó aquí en la tierra. No poniendo nuestra mirada ni nuestra fe en nada de esta tierra. Estamos de paso, amados. Un día nos vamos a ir. Estamos por un tiempo corto acá. Pero hay que aprovechar el tiempo, amados. Porque el tiempo es corto. Hay que aprovechar ese tiempo. Y hay que pensar como Él piensa. Porque el ocuparse de la carne, dices que es muerte. Ya dijimos lo que significa ocuparse de la carne. Caminar en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia, en tus propias creencias. Esas cosas traen muerte. Esas cosas traen controversia dentro de nosotros los hijos de Dios. Y no hay paz. Lo que hay, lo opuesto de la paz, ¿qué es? ¿Qué es? Es guerra, es pleito, es contienda, es disensión. No hay paz. Pero cuando nos ocupamos del Espíritu y buscamos las cosas del Espíritu, eso nos produce una paz grande, hermano. Andamos, hermano, en búsqueda de lo de Dios. Dedicamos nuestro tiempo a buscar a Dios. No hablar del prójimo. Y si nos exhortan, si andamos en el Espíritu, no nos vamos a enojar. Dice amén la iglesia. Le vamos a dar gracias porque nos está regañando el Señor. ¿Verdad? Todo lo contrario, cuando andan en la carne y ven el castigo, están reclamando, ¿por qué me castigas? Y no es fácil el tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil. ¿Verdad? Es un tiempo muy complicado, en donde ni siquiera nos podemos reunir todos juntos en la congregación. Usted sabe, usted lo ha experimentado, entre más hijos de Dios hay juntos, que sentimos más fuego de Dios, hermano, ¿sí o no? Hay un misterio cuando nos reunimos todos los hijos de Dios, hermano, hay una fuerza increíble. Todo. ¿Y qué, hermano? Imagínense usted que si nosotros, Dios nos permitiera vivir 100 años, y si nunca hemos creído en Jesús, perdimos esos 100 años. No los aprovechamos. Y nos fuimos con esa incertidumbre. Pero si andamos en el Espíritu, como me dijo una hermana que partió a la presencia de Dios, hermanos, me gustó lo que me dijo esa hermana, me tocaron esas palabras que esta hermana me dijo ahí en la ciudad de Brantford. Yo le llegué a visitar con otro hermano al hospital y cuando nos vio la hermana se alegró, me dice, hermano Jorge, léame un salmo, me dice. Y leo el salmo donde dice, grata es la muerte de los santos delante de los ojos de Jehová. Y le leí ese salmo, hermano, y la hermana con los ojos cerrados, gozándose, escuchando la palabra de Dios. Termino ese salmo, me dice, siga leyendo los salmos, mi hermano, me dice. Y cuando terminé de leerle como 4 o 5 salmos, abrió los ojos ella y me dijo, hermano, yo estoy lista para irme con el Señor. Esa noche pasó a la presencia de Dios la hermana. Se fue segura quien había creído. Y le aseguro, hermano, que usted, el tiempo de que nos toque partir, vamos a ir seguros. Que en aquel gran día nos levantaremos para recibir la vida eterna.
porque Él lo ha prometido. Dice el libro de Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Y los que enseñan la justicia se gozarán, mi hermano. Es un privilegio compartir la palabra de Dios, mi hermano, de los más grandes. Porque estamos dando el pan del Señor. Bendito Dios. Hay que ocuparnos de las cosas del Espíritu, hermano. Hay que desear nuestras reuniones, volver a la normalidad de nuestras reuniones. No fallar, buscar y servirle a Jesús. Porque el tiempo pasa rápido. Ya no somos jovencitos. Bueno, los muchachos todavía están jóvenes, pero la mayoría de nosotros acá ya estamos bastante avanzados. ¿Sí o no? Algunos hemos quedado hasta calvos. Algo otro está sin dientes, mi hermano. Si es que se va deteriorando el cuerpo físico, se va deteriorando. Más el hombre interior, dice la Escritura, se va renovando, se va haciendo más fuerte. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros hagamos bien el trabajo de Dios en estos púlpitos. Dice, terminamos ahí en Colosenses, mire lo que dice. Poderosa la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3. Bendito sea Dios. Consejo para todos nosotros. Versículo 1, ¿qué dice allí? Mire qué lindo pasaje, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Escritura ahí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poderosa Escritura, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira allá, no en El Salvador, no en Canadá, no en Estados Unidos, porque hay gente que idolatra a Estados Unidos. El sueño americano. ¿Qué tal si la gente soñara con el cielo? ¿Cuántos sueñan con el cielo? Puede ser que lleguen a Estados Unidos millones de gente. Pero a la hora de partir, de nada le sirvió vivir en Estados Unidos, en Canadá. Si nunca creyó en Jesús, nunca buscó a Jesús, de nada le sirvió. Nos aconseja a nosotros Dios, busquen las cosas de arriba, ¿verdad? Busquen lo de Dios, llénense de lo de Dios, denle valor a lo del Señor, denle gracias al Señor por lo que nos da Él, por habernos perdonado nuestros pecados, por habernos justificado de nuestras maldades, por habernos trasladado de las tinieblas a su luz admirable, por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos sanado de los vicios. ¿Cuántos de nosotros estamos atados en los vicios? Y vicios destructivos. Mi padre era uno de ellos. 40 y pico, quizás 50 años de alcoholismo. Jesús lo sanó. Y ahora está aquí con nosotros el anciano. Lo sanó el Señor de sus vicios.
El cigarrillo, hasta los dedos los llevían a puro tabaco, hermano. ¿Sí o no? Sí, es verdad. No podemos decir, no, es que ya era un gran santo. Mentira. Andábamos sucios allá afuera. Dios nos ha sanado. Jesús nos ha sanado, hermano. Y todavía quiere seguirnos, ¿qué? Sanando de muchas cosas. Limpiándonos de tantas cosas. Que ni nosotros mismos las conocemos, pero ahí están. Pero hay que buscarlo a Él. Bendito Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y dice allí, el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay seguridad en Cristo Jesús. Hay un escondedero allí, hermano. Hay un escondite eterno. Y a ese que nos ahí, que llegamos a ese abrigo, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Venga lo que venga, nadie nos puede arrebatar de sus manos, hermano. Estamos seguros en Cristo Jesús, que Él siempre está presto a guardarnos, a protegernos, a consolarnos, a ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras luchas que enfrentamos a diario, porque no vamos a decir que no enfrentamos luchas los cristianos, quizás más que el mundo, pero tenemos a alguien que es poderoso, el poderoso de Israel, el santo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces hay promesas, hay bendiciones para los hijos de Dios. Entonces dice allá, Romanos, el versículo que leímos, ninguna, puede decir conmigo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Señor amado, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu palabra, amado Dios, confiando en usted, que esa palabra va a dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Que esa palabra ha caído en corazones abiertos, corazones sensibles, corazones sencillos. Y seas tú, Señor, ayudándonos, edificando nuestras vidas, levantando, Señor, nuestras vidas, perfeccionándonos, limpiándonos cada día, hasta que lleguemos a la imagen tuya, Señor Jesús. Te damos gracias por cada hermano que nos ha escuchado, por la señal del internet, por los hermanos que están en casa de la iglesia local. Bendícelos y ayúdalos. Y a todos los hermanos que estamos acá, bendícelos y ayúdanos a todos nosotros, Padre. Que esa palabra corra y sea glorificada, amado Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Quiero decirles que les amo, hermano, en Cristo Jesús. Somos familia y vamos a seguir juntos con la ayuda de Dios hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga. Amén. Dios les bendiga, hermanos.